evolución en la Universidad Federal de San Carlos y actualmente me desempeño como profesor aquí de esta casa de estudios, ¿no? Y estoy muy feliz de que todos ustedes estén aquí en este simposio, ¿no? Y para cerrar, decidido traer este tema, que es un tema que en verdad es el conjunto de dos tesis de título, una tesis de bachiller, ¿no? Y un proyecto que comenzó hace un par de años cuando conocí al doctor José Pérez, que es, yo le digo que es el papá del gecko, ¿no? Porque él viene trabajando bastante tiempo con esta especie, que es una especie bastante interesante, que primero es una especie que está en Lima, el gecko de Lima, ¿no? Filodactylus centosus, ¿no? Y es una especie que solo ocurre en Lima, ¿no? Y más interesante aún, es una especie cuya localidad tipo es San Marcos, es una especie de sanmarquina, ¿no? Se describió aquí en la Huaca, ¿no? Entonces, ¿qué más para poder hacer un estudio, ¿no? Aquí en esta casa de estudios que trabajar con esta especie, ¿no? Y bueno, el otro lado es que lamentablemente esta especie está en peligro crítico de extinción, ¿no? Esta especie sufre muchas amenazas de distinto tipo, ¿no? Entonces, y uno de ellos es justamente lo que es la degradación del hábitat, ¿no? Si nosotros salimos ahorita, vemos nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad tal vez que es nada amigable para el gecko, ¿no? Podemos pensar de que puede haber una interacción. ¿Qué está pasando con este gecko y la ciudad? ¿No? Sabemos por teoría que el desarrollo y la modificación del hábitat, el crecimiento de la ciudad, son nuevas barreras, ¿no? Si estamos en una parte amazónica, estaremos deforestando, cualquiera de esas cosas causa un impacto en la biodiversidad. Y el gecko también, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que esta área es más árida, ¿no? Es más desértica, también al construir esta ciudad hemos hecho un cambio totalmente del hábitat. Ahí está. ¿No? Entonces, esto es tal vez para empezar a pensar un poco de cómo puede ser todo este proceso. Lima hoy, ¿no? Por ejemplo, es la Huaca Puyana, ¿no? Esta es la Lima que hoy conocemos. Si nosotros vamos un día a las 6, 7 de la tarde y empezamos a caminar por la Huaca Puyana, y tienen muy buen ojo, porque no es fácil de encontrarlos, tienen que tener muy buen ojo. Vas caminando por ahí y por ahí empiezas a ver un gecko de Lima, ¿no? Pero si tú caminas por alrededor, no vas a encontrar un solo gecko. Para él, la ciudad es un mar, es incapaz de salir de esta Huaca. Tal vez podríamos... Mejor te voy diciendo, vas cambiando, ¿sí? Adelante. No, retrocede más. Retrocede más. ¿Retrocede? Ok. Y ahora hice al revés. Esta es Lima, tal vez como la que muchos de nosotros no conocimos. Esta es Lima hace 50 años. Y esto de aquí, no sé si alguno de ustedes lo podrá reconocer, pero ahí está San Marcos, ¿no? Ahí está, arriba, Huaca San Marcos, ¿no? ¿Ven ustedes la avenida Venezuela? Está por ahí arriba, ¿no? Aquí. Tal vez esto no es nada de lo que nosotros veamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos modificando el hábitat y eso también tiene un impacto. El gecko de Lima hoy en día es considerado críticamente en extinción porque no tiene hábitat donde vivir, ¿no? ¿Dónde se encuentra el gecko de Lima? Pues principalmente en las Huacas. Pues el siguiente, pues, ahí está, ¿no? Entonces, estos lugares, estas Huacas, son pequeños relictos, podríamos decir, pequeños lugares donde están habitando estos geckos y estos son lugares pequeños, ¿no? Donde probablemente nosotros podemos empezar a pensar que hay una disminución del tamaño de las poblaciones, ¿no? Y todo lo alrededor es una barrera física y ecológica, ¿no? Ahora, si ustedes recordarán su clase de genética de poblaciones, de evolución, podemos empezar a pensar qué pasa con una población que ha perdido buena parte de su tamaño. ¿Qué pasa con una población que perdió su tamaño efectivo? ¿No? Hay consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a estudiar eso y vamos a estudiarlo a través de genómica. Podemos empezar a pensar, si empezamos a reducir el tamaño fragmentando, empezamos a hacer todo lo que era una gran población, una Huaca por acá, una Huaca por allá, ¿qué va a pasar? ¿No? Primero, el flujo génico se va a cortar. Antes, lo que era una gran población, vamos a empezar a tener pequeñas poblaciones. Segundo, estas pequeñas poblaciones, ¿qué fuerza evolutiva va a actuar ahí? Probablemente la deriva génica. La deriva génica va a estar actuando ahí. Y eso va a causar fácilmente fijación de alelos, ¿no?
Entonces, podemos empezar a plantear hipótesis. Acuérdense que el gecko, ¿no?, él está altamente adaptado a espacios como este, ¿no? Imagínense la ciudad de Lima antes de lo que lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces, estos tal vez son los espacios que idealmente el gecko estaba acostumbrado, ¿no? Y estos son los espacios que hoy en día encuentra. Bueno, si eso no fuera poco, este gecko pues tiene ciertas características. Las lamelas, que son generalmente lo más característico de un gecko, ¿no? Generalmente cuando vemos un dibujo de un gecko siempre nos ponen estas lamelas, ¿no? Pues este gecko tiene unas lamelas digitales muy pequeñas, ¿no? ¿Qué causa eso? Pues tiene una poca capacidad de dispersión. El muro de acá afuera donde nosotros salimos todos los días, para él eso es el muro más alto del mundo, ¿no? No puede trepar paredes, ¿no? Su rango de hogar es muy pequeño, ¿no? Y sufre varias amenazas porque las huacas están en contacto con los seres humanos. Muchos de ustedes habrán subido por la boca de la noche, habrán encontrado un perro pasando por ahí, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que efectivamente haya sido considerado prácticamente la última categoría antes de extinto de la naturaleza. ¿Dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar hasta ahorita, bueno, habían 10 registros, ¿no? Todos, interesantemente, en lugares arqueológicos, ¿no? A mí me gusta este caso también porque, si bien hablamos de proteger la biodiversidad, al mismo tiempo estamos hablando de que estos lugares, que antiguamente no les hacíamos caso a estas huacas, que hoy en día empezamos a protegerlas como lugares arqueológicos, también sirven de cierta forma como protección de la biodiversidad, porque estos lugares que se quedaron en algún momento perdidos en nuestra historia, que no fueron destruidos por quién sabe qué, porque la mayoría de huacas fueron destruidas y algunas quedaron, esos lugares que quedaron al final terminaron siendo los pocos lugares donde está el gecko de Lima, ¿no? Y en Lima hay varias de ellas, tal vez ustedes hayan conocido varias, como está la de San Marcos, o la Parque de Leyendas, no sé si alguna vez ha ido a Pachacamac, que es el extremo sur de la ciudad, pero todas ellas, si ustedes van a encontrar algo en común, un paisaje desértico. Ustedes van y dicen, ay no, qué feo, pura arena, no pura arena, esas son todos adultos, ¿no? Pues sí, ese es el paisaje que le gusta al gecko, especialmente estos adobes, para él son refugios donde él se esconde, ¿no? Hasta que llegue su periodo de actividad que es más taciturno. Y bueno, pues este resultado fue parte de este proyecto que hicimos de análisis de genómica poblacional, ¿no? Hicimos una técnica de representación reducida, ¿no?, que es lo que estaba comentando también Jacqueline. Si ustedes nunca han escuchado hablar de estas técnicas, bueno, vamos a estudiar el genoma, queremos información a lo largo del genoma, pero yo no necesariamente necesito toda la información del genoma. Bueno, hagamos algo al azar, hagamos un genoma reducido, cojamos pequeños puntos, que son estos SNPs, que están distribuidos a lo largo de todo el genoma, y estudiémoslos. Bueno, y podemos empezar a hacer con eso conservación o revaloración de estos ambientes también. Y al final nosotros, pues, fuimos a colectar, el equipo fue en varias épocas, ¿no? Mateo Salado, el Parque de las Leyendas, se agregaron nuevos puntos que no estaban en la distribución, gracias al doctor José Pérez, que nos decía, bueno, acá parece que había un reporte, se iba y se colectaba, ¿no? Y lo interesante es que en algunos casos nosotros pensábamos que, bueno, íbamos a encontrar muy fácil el gecko, en algunos casos fue así. Nuestra meta era de conseguir 10 individuos por localidad, que era lo que, si tú trabajas genómicamente para hacer un estudio poblacional, no necesitas 20, 30, 40, 50 individuos. Con 10 individuos por población puedes empezar a representar muy bien la diversidad genética. Y bueno, en algunos lo hicimos, ¿no? En Mateo Salado fue fácil, en San Marcos, en Parque de las Leyendas, pero por ejemplo en Pachacamac se hicieron días y días y se encontró uno milagrosamente, ¿no? Esta es un poco la foto de los lugares, ¿no? para que conozcan, ¿no? Estos son los juveniles tienen ese color un poco más anaranjado, es bien interesante, ¿no? Y nosotros lo conectábamos, ¿no? Se les tomaba la foto, las medidas, ¿no? Y se le tomaba un pequeño pedazo de cola, ¿no? Se le cortaba, ¿no? y también se le trataba para que no se vaya a infectar, ¿no? ¿Listo? Aquí vemos el horario de captura, ¿no? Se trabajaba generalmente estas horas, ¿no? Acá haciendo el procedimiento, ¿no? Y se etiquetaba, se tomaba foto del individuo y el individuo se devolvía a la naturaleza.
Este es el procedimiento de genotipado de maximización, no lo voy a explicar, ya lo explicaremos justo ahorita, ¿no? ¿Listo? Y bueno, hicimos la obtención de los SNPs. Nosotros también trabajamos con este programa HyperRat, ¿no? Donde al final conseguimos información de varios SNPs, ¿no? Para muchos individuos, en este caso se trabajó un total de 50 individuos, ¿no? Pero nosotros mantuvimos información de cada loci que al menos estuviera en 33 de los 50 individuos. Son 52 muestras, al final quedaron 50, ¿no? Y al final del filtrado de los datos se obtuvo un número de 147.000 SNPs. Ustedes dirán, profe, ¿para qué tanto? ¿No? Bueno, en este caso nosotros estamos hablando de tiempos muy recientes, ¿no? Si queremos ver en verdad el impacto de las poblaciones humanas, estamos hablando de muy poco tiempo, entonces necesitamos bastante información. Y aparte que estamos hablando de inicio, en que estamos hablando de probablemente un caso donde la diversidad genética esté muy reducida. Entonces, si yo quiero encontrar algo, alguna información, alguna huella que ha dejado todo este proceso en el genoma, yo necesito tener la mayor cantidad de información posible. Por eso es que se optó por trabajar a una buena profundidad. Y lo primero que encontramos es, pues, vamos a ver la diversidad genética, ¿no? Y lo que encontramos es tal vez no tan esperanzador. Si vemos la heterocigosidad esperada, es menor, en el mayor de los casos, 0.13. Eso es bajo, eso es alto, esto es una discusión que hemos tenido bastante nosotros, porque generalmente cuando hablamos de diversidad genética, diversidad protípica, ustedes han visto otros trabajos que trabajan con mitocondrial, con otros marcadores, la diversidad siempre puede ser 0.5, 7, 8, dependiendo del grupo, pero ¿qué tan bajo sería para el gecko 0.13? ¿no? Tal vez podríamos acercarnos a ver estudios de diversidad de Phylodactylus, de otros geckos, ¿no? Existe uno de Tuberculosus que está por acá, Tuberculosus, ¿no? Pero se hizo con microsatélites, que es otro marcador totalmente distinto. Algo que es cierto es que no podemos comparar diversidad si tú usas marcadores distintos, ¿no? Pero nos puede servir para dar una idea. Microsatélites es un marcador nuclear también, pero en el caso de Phylodactylus, por ejemplo, es 0.7, ¿no? Es muchísimo más alto. Tal vez podamos ver otro reptil que use también SNPs, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de esta serpiente, ¿no? Que encuentra entre 0.2 y 0.4, ¿no? Entonces, primera noticia, tal vez no sea la mejor del mundo para el gecko, ¿no? Tal vez podamos empezar a pensar, ¿y qué pasa si esta población disminuye, tiene baja diversidad genética? ¿Cómo está la endogamía? ¿no? Pues, si vemos FIS, ¿no? Es muy cercano a cero, ¿no? Parece que estas poblaciones sí tienen una reproducción prácticamente al azar, ¿no? Pero si vemos el F individual de los individuos, el F va casi todos los valores cercanos a 0.5. Entonces, es una endogamía muy alta, ¿no? Dentro de este grupo. Bueno, sabemos cómo está la diversidad, sabemos cómo está la endogamía, y esta diversidad tan bajita en cada uno de estos puntos es la misma, está estructurada, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Hicimos análisis de estructuración, acá tenemos distintos análisis, ¿no? Y lo primero que ustedes van a observar, sin que yo se lo explique, es que hay grupos de colores diferentes. Son poblaciones muy estructuradas. A pesar de que en algún momento debieron haber sido una única población, hoy en día, si ustedes van, encuentran una población en Mateo Salado. Es una diversidad genética única, solo está ahí, no se parece a la de ningún otro lugar. Muy cerca, San Marcos y Parque de las Leyendas comparten una única diversidad genética, ¿no? Puyana, otro grupo, ¿no? Y al norte también encontramos poblaciones con otra diversidad genética, ¿no? Entonces encontramos todo un escenario de estructuración. Ahora, ¿cómo explicamos esta estructuración? Es algo tal vez antiguo, ¿no? Esta estructuración puede haber estado ahí hace mucho tiempo, puede estar antes de que llegaran los humanos, ¿no? Bueno, si ustedes ven, existen barreras para el gecko, algunas, probablemente en los ríos, ¿no? Y la única que podría por ahí responder es la presencia del río Rímac, ¿no? El río Rímac sí existe una diferencia entre lo que es el norte de lo que es el sur, pero hay cosas que serían muy difíciles de explicar, como Mateo Salado. ¿Por qué Mateo Salado, estando tan cerca de San Marcos, es tan diferente? Tal vez podríamos explicar esto también por la distancia. Tal vez este gecko, como tiene esa baja movilidad, podemos explicarlo porque, bueno, existe un aislamiento por distancia. El gecko se cruza,
Se reproduce con el que está más cerca, ¿no? El que está al otro lado de la ciudad. Bueno, podemos hacer lo que se llama un test de Mantel, ¿no? Donde vemos si existe una correlación entre la distancia geográfica y la diversidad genética. Y encontramos que no existe una correlación. Hay algo más que es lo que está causando esta estructuración. Yo me imagino ustedes saben la respuesta. Bueno, tal vez esa estructuración está causada justamente por este gran cambio del hábitat que se ha dado, ¿no? Esta estructuración se está dando porque el flujo génico se ha cortado. Si el flujo génico se ha cortado, ¿quién va a actuar ahí? Una población pequeña, la deriva, y entonces vamos a empezar a tener estructuración. Vamos a probar flujo. Entonces podemos hacer análisis de flujo génico. Ustedes vamos a ver acá el resultado. Me dirán, profe, todo lo que está arriba, ¿dónde está Tamboinga? ¿Dónde está Pachacamac? Todos esos resultados, el flujo es prácticamente cero. No existe en otro lado. Estos son los únicos que podríamos mencionar que por ahí tienen una señal de flujo. Entre otras poblaciones, el flujo es nulo. Ya no existe ni en el genoma señal de que hubo flujo en esos lugares. Así de separados pueden estar, ¿no? Los únicos lugares, porque acá también este flujo que estamos poniendo igual es bastante bajo, 0.5, ¿no? Este es de 0.1. El único lugar que mantiene un flujo más o menos alto es San Marcos y Leyenda, ¿no? Y las leyendas. Pero ustedes miran, están separados. Acuérdense que este flujo, si bien hay un flujo, San Marcos y Leyendas, también en la estructuración veíamos que era un único grupo genético, ¿no? Entonces, eso va de la mano. Y si ustedes recorren un poco, vean estos que les gusta ver estas imágenes de Lima antigua, ¿no? Si ustedes van a ver esta imagen, ¿no? Les decía, ¿cómo era la ciudad antes? ¿No? Y esta es la imagen de aquí está San Marcos, ¿no? La Huaca, ¿no? Y esto es lo que se llamaba el complejo Maranga, ¿no? En verdad esta separación entre el Parque de las Leyendas y San Marcos no es tan antigua. Lo que estamos viendo aquí en ese flujo no quiere decir que hoy en día un individuo del Parque de las Leyendas salga y se vaya caminando y se reproduzca con alguien de San Marcos, de San Marcos, ¿no? Lo que estamos viendo es la señal que todavía queda residual de lo que algún día fue el complejo Maranga y que se mantuvo hasta los 50. Solo que todavía esa señal de separación no se está viendo en el genoma, especialmente porque tanto San Marcos como el Parque de la Leyenda son de las poblaciones más grandes que hay de gecko de Lima y que se mantienen mejor. Y la otra pregunta sería, Mateo Salado. Mateo Salado es bien diferente, ¿no? Todavía hay una señal de flujo, ¿no? Es bien cerca, todavía podría haber flujo, pero no, en estructuras son bien diferentes. Lo que encontramos es que si ustedes revisan, Mateo Salado estuvo muy descuidado hasta hace 20 años. Hasta hace 20 años este era un botadero, ni siquiera estaba preservado, ¿no? Entonces, muy probable que la población que está en Mateo Salado haya sido muy mesmada hasta llegar al punto en que la deriva ha cambiado totalmente la población, ¿no? A pesar de que todavía encontramos alguna señal de flujo. Muy bien, entonces yo les estoy hablando de esta disminución, esta pérdida de la diversidad. ¿Qué tal si lo empezamos a ver desde el punto de vista temporal? Veamos desde el punto de vista temporal. Nosotros podemos hacer lo que llamamos una historia demográfica. Intentar reconstruir cómo fueron los cambios del tamaño efectivo de estas poblaciones a lo largo del tiempo, usando la información del genoma. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Para esto usamos solamente las 4 poblaciones en que teníamos 10 individuos, que son las poblaciones más grandes, ¿no? Lo que nosotros observamos, este es el presente, ojo, este es el presente, aquí está el pasado, ¿no? Entonces, lo que observamos es que las poblaciones tenían un tamaño inicial y de repente hay un cuello de botella, lo que nosotros llamamos un cuello de botella. El tamaño de la población disminuye, luego aumenta, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Eso lo observamos en las 4 poblaciones, ¿no? ¿Qué sucede con una población que ha sufrido con cuello de botella? Toda la diversidad genética se pierde, ¿no? Toda la diversidad genética se pierde y prácticamente comienza de cero, ¿no? Acá está también la explicación de por qué tiene esta especie una diversidad tan baja. Y nosotros podemos ir un poquito más allá. Podemos datar cuándo fue este cuello de botella, ¿no? ¿Cuándo fue este cuello de botella? Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años. Momento, estábamos hablando de la ciudad de Lima, de nuestras casas,
Y ahora me dicen que este cuello de botella fue hace 4.000, 5.000 años. Esto ya se lo expliqué así más. Pero esto es lo que pasa generalmente cuando hay un cuello de botella, ¿no? Tú tenías una diversidad inicial, ¿no? Si tú disminuyes drásticamente el tamaño de esta población, esta diversidad inicial que existía se va a perder, ¿no? Pensemos en lo que pasó hace 4.000, 5.000 años, ¿no? Hay que buscar al culpable, ¿no? Por ahí podríamos pensar, bueno, el niño, los cambios climáticos, pero estamos en una región que no fue tal vez particularmente afectada por eso, pero sí ha sido afectada el hábitat del Greco de Lima desde hace 5.000, 4.000 años por la construcción de los sistemas acuíferos pre-incas, ¿no? Si ustedes ven cómo era el mapa, ¿no? Estos de aquí son los primeros canales de irrigación que construyeron las antiguas culturas pre-incas, la cultura Lima, la cultura Ishma, pero ellos fueron los primeros en modificar el ambiente. Ellos construyeron estos canales y, por ejemplo, hace 2.000 años esto ya era un gran valle, ¿no? Si ustedes se percataron en las imágenes de hace, yo les decía, ¿cómo era la ciudad hace 50 años? No era un desierto, era un valle, ¿no? Y el Greco de Lima no está adaptado a un valle, está adaptado a una huaca no al desierto, a un ambiente árido, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos hablar de la expansión de la población como el gran, ¿no? la gran amenaza que ha sufrido el Greco de Lima, esto en verdad viene con un efecto antrópico más antiguo, cuando se comenzó con todos los sistemas acuíferos en Lima. Entonces, el Greco de Lima en verdad es una especie efectivamente vulnerable. Sabíamos que tenía un tamaño, una configuración, una edad, estaba aislada en parches, baja capacidad de inversión, solo prefiere ese tipo de hábitats, es fiel a su hogar, no sale de ahí, pero ahora también sabemos que tiene poblaciones estructuradas, tiene baja diversidad genética, niveles altos de endogamía, nulo flujo génico, ha sufrido un cuello de botella, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez han llevado una clase de lo que se llama un vórtice de extinción, tal vez les han mencionado todas estas cosas. Y este vórtice de extinción, ¿no? Es ese ciclo en que empieza a entrar una especie que está yendo hacia la extinción y que tiene todos estos rasgos genéticos, ¿no? También de cierta forma se puede llegar a evaluar, ¿no? Existen modelos que usan tanto información ecológica como información genética que nos permite a nosotros ver qué tan bien podría obtener esa especie, lo que se llama análisis de viabilidad poblacional. Y este análisis de viabilidad poblacional, ¿no? Cuando ponemos nuestro valor de divergencia genética inicial y asumimos que existen valores de 1.000 individuos, así como que siendo optimistas, tal vez el resultado no es tan optimista. Nosotros encontramos que el tiempo promedio de extinción de esta especie sería entre 9.7 años. Ese es el panorama al cual hoy en día se enfrenta el Greco de Lima. Claro que esto es una predicción, no quiere decir que en 9.7 años se va a extinguir. No va a venir, no, usted dijo, no. Es una predicción con el panorama que tenemos hoy día, con los conocimientos que tenemos hoy día. Entonces, como conclusión, ¿no? Es lo que conocemos ahora, con qué podemos aportar, qué puede aportar la genómica evolutiva para intentar conservar el Greco de Lima. Pues conocemos que existe una primera estructuración antigua, ¿no? Que fue mediada primariamente por ríos, especialmente el río Rima, que es esa división norte-sur, ¿no? Sabemos que la estructuración más fuerte fue primero por la construcción de canales por culturas pre-incas, fue lo primero que recibió el flujo génico, ¿no? Esto, a su vez, llevó a un cuello de botella que llevó a toda esta pérdida de diversidad genética y aumento de la endogamía. Y estos efectos se van a ver intensificados con mayor rapidez con la construcción de zonas urbanas, como es el caso de Mateo Salado. Y ¿no? Llevando a esta saturación principalmente por deriva génica en estas poblaciones pequeñas. Ahí está, ¿no? Bueno, agradecimientos a todo el equipo, especialmente a Alejandra Arana y Juan Francisco Esteves, que fueron quienes realizaron en verdad todo este gran trabajo, porque ellos fueron los tesistas, yo solamente di mi pequeño aporte de asesoría, ¿no?
Y también a todo el equipo, obviamente, al profesor José Pérez, ¿no? Al profesor Rina, ¿no? A todos los que ayudaron en campo en recolectar, a los órganos de fomento, el PRIP y Prociencia que financiaron todo el proyecto, ¿no? Y espero que esto pueda servir poco a poco a llevar hacia futuras medidas, ¿no? Porque lo que necesitamos ahora, ya conocemos el panorama, necesitamos medidas de conservación. ¿Qué podemos hacer ahora para cambiar este panorama, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, acá está Juan Freyale dando, por ejemplo, pequeños talleres hacia las comunidades, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, para finalizar, creo que nos queda tiempo, creo que sí. Podemos abrir la sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Hay una pregunta por allá? Yo tengo una pregunta para la doctora Calderón. Gracias a todos por sus presentaciones, me gustaron mucho. Y mi pregunta va por su presentación acerca de las truchas colibrí. Mencionó que habían truchas naturalizadas y yo me preguntaba si es que estas truchas naturalizadas ya forman parte de alguno de los grupos, de los 5 grupos de truchas que se encuentran en Amazonas, y si esto se vio reflejado tanto en sus resultados a partir del genoma mitocondrial completo y de aquellos que fueron de los resultados del concatenado de los 3 genes mitocondriales. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Las muestras que nosotros colectamos fueron las truchas que ya viven en los ríos, que ya están naturalizadas. No hemos colectado truchas de las piscigranjas, sino truchas ya naturalizadas, porque no hay ninguna piscigranja cerca de los lugares de colecta donde nosotros hemos colectado. Eso es uno. Entonces, cuando nosotros ya hemos hecho el análisis, los grupos que han aparecido son de las truchas naturalizadas. Y lo mismo, el secuenciamiento del genoma lo hicimos de estas truchas naturalizadas, y en realidad lo que se encontró fue de lesiones e inserciones en ciertas partes del genoma, en estas truchas naturalizadas. No sé si contesté la pregunta, no escuché muy bien la última.